Mi madre engañó a mi padre cuando yo nací. Recientemente descubrí que mi madre engañó a mi padre cuando yo nací. Ahora tengo 22. Mi madre y mi padre emigraron a un nuevo país y estaban involucrados en una iglesia cuando llegaron por primera vez. El pastor de la iglesia era un líder y figura decorativa de la comunidad, y se involucró con mis padres, en el exterior. Fue un gesto pastoral para ayudar a una familia joven a establecerse en un nuevo país y comunidad. En el interior, este pastor era el hombre con el que mi madre más tarde tuvo una aventura. Me enteré recientemente, en los últimos meses, por mi padre. Esto fue cuando mi madre fue hospitalizada por una condición de salud grave, ya está mejor, y surgió el tema de que mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, recordó brevemente a un hombre mayor que agredió físicamente a mi madre, llevándola a sangrar por su nariz. Para resumir, hubo testigos, llamaron a la policía, mi papá descubrió que el pastor estaba haciendo más que ayudar, y finalmente fue a la corte por agresión, y eso fue todo. Punto. Antes de que mi padre descubriera el abuso físico, tenía razones para creer que había más de lo que se veía a simple vista. El pastor visitaba su casa de vez en cuando, con los 3, más yo y mi hermano mayor, que teníamos menos de 2 o 3 años, y mi madre y él a veces compartían una broma interna, aparentemente haciendo que mi papá fuera a ser el blanco de la broma. Puedo imaginar que mi padre estaba increíblemente dolido por esto, pero el razonamiento era que solo era un pastor que ayudaba, así que estuvo bien, ¿verdad? Para resumir, este hombre se volvió demasiado íntimo con mi madre, lo que llevó al padre de mi padre, mi abuelo, incluso a cuestionar la naturaleza de la relación entre ellos, en una conversación privada que tuvo con mi padre. Aparentemente, en alguna ocasión, el pastor también había hecho un comentario sobre cómo yo era su hijo y no mis papás. Después de que mi papá me dijo esto hace unos meses, cuestioné si él era mi padre biológico. Él dijo que él pensaba que sí, pero nunca verificó con una prueba de paternidad, y que incluso si no lo era, me importaría. Después de todos estos años. Dijo que estaba enojado en ese momento, pero siguió adelante y se olvidó de eso, como sucedió hace tantos años. Mis padres tuvieron 2 hijos más, mis hermanos menores, 12 y 16, y han estado juntos desde entonces. Por lo general, estoy más cerca de mi madre que de mi padre, ya que ella nos crió, mientras que papá trabajaba en 2 trabajos y estudiaba para alimentar a la familia. Tuve que esperar hasta que mejorara de su condición médica antes de poder sacar el tema nuevamente, y ahora es el momento. Aunque amo a mi madre, siento que ella traicionó a mi padre, aunque esto fue hace 20 años, y recién me he enterado. No creo que ella sepa que yo lo sé. Siento que debería hablar de esto con ella y con mi papá también, o simplemente puedo olvidarme de eso y seguir adelante. Sin embargo, el tema de la paternidad me molesta un poco, y quiero saber con certeza qué pasó. No estoy seguro de poder olvidarlo por completo y seguir adelante. Quiero escucharlo de mi madre misma. Sin embargo, soy consciente de que la salud de mi madre es frágil y que las cargas emocionales extra/intensas de tener este resurgimiento podrían empeorar su condición. También me pregunto dónde entrarían mis hermanos menores, y si alguna vez deberían saber sobre esto en el futuro. ¿Qué sugieren ustedes, chicos? La aventura de mi esposa me hizo perder la confianza. Soy una víctima anterior de infidelidad en 2012 en mi primer matrimonio que terminó cuando mi ex esposa quedó embarazada del hijo de otro hombre. Conocí a mi actual esposa en julio de 2014. Durante la primera parte de nuestra relación, ella me dijo que tuvo una aventura íntima con un hombre casado que tenía 48 años y era el jefe de su jefe en el trabajo a fines de 2012. Planearía cruzar el país. Viajes para él y ella juntos por trabajo y habitaciones de hotel reservadas en toda nuestra ciudad natal para su aventura. La esposa del hombre de 48 años nunca se enteró. Le pregunté a mi pareja si este hombre estaba fuera de su vida. Ella dijo que sí. Seguimos adelante con nuestra relación y nos comprometimos en julio de 2015. En septiembre de 2015, la encontré enviando mensajes de texto a alguien que no reconocí. Resulta que fue este compañero de aventura. Empecé a cavar más profundo. Resulta que ella vio a este hombre como una especie de mentor dado su alto estatus en la organización. Incluso había planeado varias reuniones durante el año anterior con él para hablar y orientar. Para una de estas reuniones en julio de 2015 me dijo que estaba cenando con amigos del trabajo. Resultó que ella se encontraría con él en un bar para conversar sobre un nuevo trabajo que estaba buscando. Leí sus correos electrónicos planeando la reunión y coquetearon con lo que ella usaría y tenían muchas caras sonrientes.
Luego miré nuestra lista de invitaciones de boda, nos comprometimos 2 meses antes, y tanto el AP como su esposa estaban en la lista de invitados a nuestra boda. Ella jura que en estas diversas reuniones durante nuestra relación solo hablaban de trabajo y no había contacto íntimo. Tenía miedo de contarme que lo había conocido porque sentía que no lo entendería. Después de enterarme del contacto continuo y las reuniones, le pedí que detuviera inmediatamente todo contacto. Ella cumplió y le envió un correo electrónico explicando que nunca más podrían volver a hablar y lo bloqueó en LinkedIn. Lo mejor que puedo decir es que ha dejado de tener contacto desde el 15 de septiembre. Pasé mucho tiempo en terapia. No estoy seguro de si su relación fue sexual durante el tiempo que estuve con ella, pero para mí bien podría haberlo sido. Me costó creer que me dijera que no había intimidad en estas reuniones. Avance rápido hasta 7 años después y todavía tengo ansiedad sobre su relación. Tengo que tomar un IS para hacer frente. De vez en cuando empiezo a dar vueltas y a arremeter contra ella sobre por qué me mentiría sobre su tiempo con este hombre. Ella todavía jura que no pasó nada sexual durante nuestro tiempo juntos. Mis preguntas. 1. ¿Debo comunicarme con la esposa de AP? Ella todavía no tiene idea de este asunto. ¿No le parece justo? Quisiera saber si fui yo. También, en cierto modo, quiero que AP sienta algo del dolor que ha causado. 2. ¿Cómo puedo seguir adelante con mi relación y superar los pensamientos de mi esposa con este hombre? Mi esposa me ha sido fiel desde nuestra boda hasta donde yo sé, pero tengo problemas con la confianza después de sus mentiras sobre este hombre. Me encantaría despejar mi mente de las imágenes sexuales de él y ella, y me encantaría recibir consejos sobre cómo hacer que estas imágenes desaparezcan. Actualización. Le envié un mensaje de texto a AP preguntándole el mes/año de su último encuentro sexual. No ha respondido y han pasado más de 24 horas. El texto es azul y dice entregado. Puedo enviarle un mensaje de texto nuevamente y decirle que me llame si prefiere no tener nada por escrito. No estoy seguro de cuán difícil es empujar esto, especialmente a la luz de los posibles resultados del polígrafo que llegarán pronto. Mi esposa se someterá a un polígrafo el 19 de marzo. Ella dice que estará muy feliz de pasar esto y no tiene nada que ocultar y está deseando que llegue. Mi papá engañó a mi mamá con su hermana biológica. Mi papá fue adoptado cuando era niño. Ahora tiene 65. Hace unos 6 meses encontró a una de sus hermanas biológicas. Se conocieron y se hicieron muy cercanos. Hace aproximadamente 4 meses, mis padres la estaban visitando en su casa en otro estado cuando ella y su esposo comenzaron a pelear. Ella decidió dejarlo y mis padres le ofrecieron quedarse en mi antigua habitación. Por cierto, tengo 23 años si esto significa algo. Mirando hacia atrás, su relación fue bastante extraña desde el principio. Siempre se refería a ella como su hermosa hermana y eran inseparables. Tengo 2 perros que mi papá cuidaba, y cuando lo hacía, dormía en el sofá con ellos y su hermana. El mes pasado, mi madre tuvo una cirugía bastante importante en el pie y no pudo caminar durante 2 semanas. Todavía está enyesada. Mi papá y su hermana la estaban cuidando y todo parecía estar bien. Hasta anoche. Mi mamá se despertó en medio de la noche y tenía sed, así que caminó hacia la cocina con su enorme yeso que debió haber hecho mucho ruido. Aparentemente, eso pasó completamente desapercibido para mi papá y su hermana, a quienes mi mamá sorprendió besándose. Mi mamá inmediatamente los echó a ambos. Es la segunda noche y no ha dormido ni comido. Aparentemente, mi padre se mudará a Pensilvania con su hermana y actualmente se hospedan juntos en un hotel. Estoy profundamente perturbado. Ni siquiera puedo encontrar las palabras y no tengo idea de por lo que está pasando mi mamá. Ella le dijo a mi papá que él puede arreglar las cosas con ella e ir a terapia matrimonial o elegir a su hermana. Y eligió a su hermana. Todo el asunto me da ganas de vomitar y no tengo a nadie en mi vida personal con quien compartir esta experiencia. Mi mamá no puede darse el lujo de vivir sola. Han estado casados durante 24 años. Me conecté en secreto al Facebook de mi padre y los mensajes entre mi padre y su hermana son simplemente desconcertantes. No hay nada sexual pero los mensajes son como: mi casa está vacía sin ti, te amo con todo mi corazón, extraño tu olor, te amo mi ranúnculo. Me dan ganas de vomitar y me hace odiar mi vida. No tengo idea de cómo procesar nada. Mi novio quiere que hable con mi papá antes de que se mude, pero yo no quiero. Desearía que simplemente desapareciera. Editar, no hay ninguna posibilidad de que esto sea inventado para que él engañe con un amante. Es 100% su hermana biológica.
También comencé a hablar con muchos familiares que decían que estaban pasando cosas raras. Por ejemplo, visitaron a mi tía, otra parte de la familia biológica, y ella les dio habitaciones separadas para invitados, pero ambos terminaron compartiendo una cama. Además, su ahora ex esposo le advirtió a su hija que algo muy extraño estaba pasando entre su relación, una gran razón por la cual se separaron recientemente. Y mi papá ha estado totalmente desaparecido desde entonces. No está respondiendo a nadie. Actualmente se encuentran en camino a York, Pensilvania, en un Red Impala y un Silver Jeep Wrangler. Si alguien nos ve, decir hola.